En esta ocasión vamos a analizar la ecuación general de conducción en coordenadas cartesianas. Vamos a partir de un objeto diferencial, un objeto tan pequeño, a diferencia de cuando estuviéramos analizando todo el sistema, que sería la integral. Esto es muy relacionado a fenómenos de transporte, pero también tiene que ver con transferencia de calor. Si nosotros analizamos este bloque que tenemos aquí, recordemos que tiene sus tres características caras. Tiene la parte Y, que viene de esta parte de atrás, la conducción de calor. Va a llegar con una cantidad de calor, va a atravesar el cuerpo y al salir va a ser esa cantidad de calor que entró menos la diferencial de calor o la cantidad de calor que se haya quedado en el cuerpo. Lo mismo para el eje Z, va a entrar una cantidad de calor, va a atravesar y va a salir ese flujo, el punto, que quiere decir que es un flujo calorífico en este caso, que está saliendo esa cantidad de calor en Z que entró menos la cantidad que se haya quedado en el cuerpo. Y lo mismo para X. Entonces podemos plantear nosotros las ecuaciones. Nos quedaría de esta manera. Tenemos aquí en esta parte, aquí este de más va aquí en medio. Y tenemos que la cantidad de calor en X, analizando X, esto es lo que entra, entonces es esto menos lo que sale acá. Esto que tenemos aquí menos esto que está acá, ¿va? Más lo que está en Y, lo que entró, menos lo que está saliendo, lo que se haya quedado, más Z. A esto le vamos a agregar la generación de calor por unidad de volumen, porque también puede ser que haya una generación de calor, no solamente lo que se está transfiriendo por las fronteras, por la variación de volumen, porque este volumen puede estar variando también. Y eso es igual a la energía interna que está almacenada en el volumen diferencial, que eso nosotros lo vamos a calcular como la energía interna, que va a ser la masa por la capacidad calorífica a presión constante, y por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, todo este análisis calorífico que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual? Pues a la masa que tengamos, a la capacidad calorífica que tenga ese sistema o a la cantidad de calor que el sistema sea capaz de retener, y por los cambios de temperatura que se tengan respecto al tiempo. Ahora nosotros podemos escribir también esta ecuación si estamos analizando nada más los cambios de temperatura que hay dentro. La diferencial del calor en X más la diferencial del calor en Y más Z más la generación de calor que se esté dando ahí por los cambios de volumen va a ser igual. Esta ecuación, si nosotros recordamos que densidad es igual a masa sobre volumen, entonces masa es igual a densidad por volumen. Solamente lo que estamos haciendo, en lugar de escribir masa, pues escribimos aquí para dejarlo en función de un volumen que puede estar variando por su Cp y por la de dt en dt. Esta diferencial de volumen pues es la multiplicación de las diferenciales de X por Y por Z, porque como va a estar cambiando el volumen, pues puede estar cambiando en cualquiera de las tres direcciones. Ahora lo que hacemos es, como tenemos esta ecuación de aquí, la vamos a reescribir en esta otra ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. dQx, la diferencial de calor en X, que es este término que está aquí. Lo que vamos a hacer nosotros es cancelar este volumen que está aquí y cancelar este otro volumen que está aquí, dividiendo todo entre dx, dy, dz, que es la diferencial de volumen, y nos quedan estos términos aquí divididos entre dx por dy por dz, y desapareciendo aquí la diferencial de volumen y la diferencial de volumen en esta parte, ¿va? Hasta ahí vamos bien. Aquí en esta parte nosotros tenemos las ecuaciones de Fourier para cada una de las direcciones unidimensionales, con su constante de conducción, los cambios del área, para x, y y z. También tenemos
¿Cómo podemos leer esos cambios de área? Pues los cambios de área, por ejemplo, en X. Esta es la dirección X. ¿Cómo va a cambiar esta área que tenemos aquí? Esta área va a cambiar a como esté cambiando la dirección Y, porque es esta cara que está aquí, y como esté cambiando Z, que es esta que está acá. Entonces, para el calor de X, que es esta ecuación de aquí, pues no, perdón, estamos aquí. ¿Cómo va a cambiar el área? ¿Cómo va a cambiar el área en X? Que es esta área que viene aquí. Pues va a estar cambiando, o va a depender de los cambios en Y, que son estos de aquí, y los cambios en Z. Va a estar cambiando este cuadro que está aquí, conforme cambie Y y Z. Por eso es lo que va a estar afectando a X. Y vamos a analizar Y. Y es la cara que está aquí. Tenemos esta cara de aquí. Y viene de atrás hacia adelante, pasando por esta cara. Y esta cara cambia conforme cambie X y conforme cambie Z. Por eso es XZ. ¿Va? Tenemos estas diferenciales aquí. Ahora nos habíamos quedado aquí nada más donde había sido la división del volumen para cancelarlo de acá. Y tenemos las ecuaciones de conductividad de Fourier. Pues lo que hacemos es, en lugar de escribir dqx, cambiamos este valor por todo lo que es la ecuación de conductividad aquí. Y en lugar de poner el ax, la diferencial de ax, vamos a poner dy de z. Entonces es, simplificando o reemplazando el qx, tenemos el d va a quedar tal cual, d, y en lugar de escribir qx vamos a escribir la conductividad y dy de z reemplazando aquí en d por la diferencial temperatura entre la diferencial de x. Lo mismo para y, lo mismo para z. Seguimos dividiendo aquí. Y aquí el valor de la generación de calor también se sigue manteniendo. La igualdad que tenemos aquí también se sigue manteniendo, no estamos haciendo ningún cambio. Ahora, ¿qué sigue? Pues, ¿qué es lo que tenemos? dy de z, podemos cancelarlos con dy de z. Nos queda dx, la diferencial de dt en dx entre dx. ¿Cómo lo podemos reescribir? Pues con la doble diferencial. Esa es la representación de una doble diferencial. En dt sigue siendo dt. Aquí que estamos considerando que la constante es realmente una constante, que no cambia, y por eso la estamos sacando de la ecuación, de la diferencial. Lo mismo para x, para y y para z. Porque ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a cancelar x y z, dx y dz, y me queda dy en dy, una segunda diferencial también. Otra segunda diferencial aquí, más lo que es la generación de calor, y la igualdad se sigue manteniendo. Solamente estamos reacomodando aquí el balance energético. Hasta aquí ya podemos ver que al menos en alguna de las opciones que tengamos en el ejercicio, esta ecuación de conductividad está en función de una doble diferencial. Algunas de las opciones no lo incluirán, en este caso sí debe de ser una doble diferencial por todo este arreglo que se está haciendo. ¿Qué otros arreglos se pueden hacer? No necesarios, pero en este caso sí, porque queremos o podemos llegar a lo que es la difusividad térmica. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entre K, o entre la conductividad, para cancelarla de estos términos. Este valor me va a quedar dividido entre K, este valor también va a quedar dividido entre K. Y ahora, este componente que está aquí, la densidad del Cp, la capacidad calorífica y la conductividad térmica, podemos arreglarlas con la difusividad térmica. ¿Qué nos dice la difusividad térmica? Es la velocidad, o nos está midiendo la velocidad a la que la temperatura varía en una sustancia. ¿Por qué? Nosotros tenemos que depende de la conductividad térmica. Entonces, si esta conductividad es rápida, ¿qué tan fácil se va a aumentar la difusividad térmica o la facilidad con la que ese cuerpo o ese sistema esté perdiendo su calor porque lo está conduciendo muy rápido?
Pero si es muy denso, pues entonces va a ser inversamente proporcional, ¿no? Porque va a tener más materia, va a ser más difícil que pierda esa densidad, esa energía. Y la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que puede retener un sistema. Entonces, si esa capacidad es alta o puede retener mucho calor, entonces no lo va a difundir tan fácilmente, ¿no? Son términos inversamente proporcionales. La conductividad térmica, bueno, sí, que tan fácil se está liberando el calor o se está conduciendo el calor. Entonces, nosotros podemos analizar los diferentes parámetros aquí y utilizar este nuevo término que es la difusividad térmica. Se escribe de esta forma y como en este caso están estos parámetros o estas variables de manera inversa, pues entonces es el inverso de la difusividad térmica. Hasta aquí, esta es la ecuación general de conducción en coordenadas cartesianas. Es un análisis similar si fueran cilíndricas o esféricas. Nosotros en el caso estamos viendo que estamos llegando a una doble diferencial que podemos considerar la difusividad y que depende de los cambios de temperatura respecto al tiempo. Y ya saben, es como un tipo Bernoulli, si no hay una generación de calor, pues se cancela este término. Si está nada más en una sola de las direcciones, se cancelan los demás términos y así como ya lo han visto en las clases. Ahora, ¿qué pasa? Aquí les había comentado que esto es asumiendo que la conductividad térmica es constante. Hay veces que este valor puede depender de la temperatura o puede depender de la posición en la que se encuentra. Entonces, en ese caso, lo que no podemos hacer es sacarlo de la diferencial. Y nos quedaría una ecuación de esta forma. Esta ecuación es prácticamente la misma que esta, nada más que esta constante o esta K va aquí adentro de la diferencial. O bueno, va aquí. Lo único que hicieron fue cancelar lo que se tiene que cancelar y no la podemos sacar de la diferencial. ¿Vale? Entonces, esto es un análisis, pudiera ser de tipo de fenómeno de transporte, también transferencia de calor. Vimos algunos parámetros, estuvimos viendo lo que es la conducción, la difusividad térmica, conducción, capacidad calorífica. ¿Vale? Ojalá y les sirva y nos vemos pronto. Muchas gracias.